etcétera. Me parece importante introducir el desarrollo del proceso con lo que es la etapa llamada de postulación, que se inicia con la demanda. Con la demanda, como técnicamente se denomina, un acto de iniciación procesal. No vamos a desarrollar el tema de la demanda porque es extenso, pero la demanda obviamente a su vez tiene distintos elementos, como por ejemplo los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿no es cierto?, las partes, el actor, el demandado, quién reclama, que es el actor, contra quién se reclama, que es el demandado. Pueden intervenir también otros sujetos. Yo les hice una entrega a la clase anterior sobre un material respecto a esto, llamados terceros. Digamos, aquellas personas en general, terceros interesados, que podrían verse afectados ellos por el resultado de la sentencia. Ahora bien, ya entrando dentro del proceso, tenemos la iniciación del mismo con la demanda. Decíamos que están los sujetos, que son el sujeto activo, pasivo, el objeto de la demanda, es decir, aquella cosa que se está demandando, aquello que se está reclamando, la pretensión, donde se establece qué es lo que se peticiona, que es una condena, una declaración determinada, una nulidad, puede ser una nulidad de un acto jurídico, de un matrimonio, en fin, distintas situaciones, que nada relaciones jurídicas puntuales, en realidad. Y la causa, es decir, aquellos hechos que dan fundamento a la demanda. Pues yo puedo demandar lo que sea, 1.000 pesos, pero voy a tener que fundamentar por qué lo estoy reclamando. Lo que podríamos denominar el nexo causal, o sea, la relación que existe entre los hechos sobre los cuales, o en función de los cuales sustento el reclamo, y la pretensión en sí misma, el reclamo puntual. Bien, una vez establecida la demanda, entonces sabemos que hay que notificar a la otra parte, a quien sea la otra parte. En una palabra, poner en conocimiento de la contraria, que sería en este caso la parte demandada, la existencia de esa demanda. A partir de que el demandado recibe la demanda, puede adoptar distintas actitudes frente a la demanda que recibe. Podría, por lo pronto, no presentarse. Si ustedes recuerdan un poco la clase anterior, yo me refería a que antiguamente, en el derecho romano, se exigía la presencia del demandado. Lo traían, sino igualmente ante el juez, ante el magistrado, para que, ¿qué tiene que decir usted frente a este reclamo? Bueno, hoy por hoy sería impensado que alguien fuera traído obligadamente en un proceso civil, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno recibe una demanda, puede, por lo pronto, comparecer o no comparecer, o sea, no presentarse. Y esto nos llevaría, bueno, a un estado, lo que se llama técnicamente rebeldía. O una, quizás, palabra más extraña, que se llama contumacia, ¿no? El rebelde se le llama contumaz, porque digamos, en doctrina como que suena muy fuerte decir es rebelde, porque tampoco es una persona que está parapetada resistiendo a algo, pero dice, bueno, mejor hablemos de contumaz. La palabra rebeldía sintetiza una idea de aquel que, estando notificado, no quiso concurrir ante el juez, no quiso ni siquiera presentarse ni nada, lo cual nos da una idea como una persona que está huyendo, digamos, de la justicia, o sea, de un reclamo. Por eso la idea de la rebeldía, ¿no? Bueno, pero eso sí no se presenta, a lo cual debería estar bien notificado. Esto es, por cédula, ¿cierto? Cuando ustedes han visto las cédulas que se reciben, bueno, por cédula, porque también puede ocurrir el caso de una persona que no sabemos a veces quién es, si demandamos a un sujeto no identificado, o sabemos quién es pero no sabemos su domicilio, y ahí es donde interviene el defensor oficial, que hace las veces, digamos, actúa en lugar, ¿no es cierto?, de esta persona que no quiso, en realidad no es que no quiso concurrir, sino que ni siquiera se la puede ubicar, y actúa, y por supuesto en el interín se tratan de realizar gestiones, oficios a instituciones, etcétera, para tratar de ubicar el domicilio de esta persona
y si fuera el caso, inmediatamente queda emplazado, es decir, se le cita para que concurra y el defensor queda liberado de esa carga de su deber, ¿no es cierto?, de continuar la defensa. Pero bien, de no presentarse. Si el demandado se presenta, entonces puede tomar también distintas actitudes. Por lo pronto podría simplemente constituir un domicilio. Para constituir un domicilio, para presentarme yo a constituir un domicilio no tengo un plazo. Ustedes vieron que las demandas son por 10 días, 15 días, lo que fuera según el tipo de proceso. Ese plazo es para presentar las defensas, argumentar todos los derechos, el derecho de defensa. Si de lo contrario no existe un plazo para presentarse. Bien, entonces se presenta y en tal caso constituye domicilio. También podría, además, allanarse como idea. ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento implica dentro del proceso, digamos, la desaparición de la controversia, la desaparición del conflicto en el orden jurídico. Sencillamente es avenirse, es aceptar en forma lisa, en forma directa, sin oponer ningún tipo de defensa al reclamo de la demanda. A veces es una línea nomás, el demandado dice: me allano a la pretensión de la... le reclama algo, me allano. Por supuesto que esto que estamos hablando, el caso puntual del allanamiento, se da siempre que no esté comprometido el orden público, porque si no, una persona que está, o contra quien se pretende ser declarado una persona incapaz, que, digamos, que no tiene plenas facultades mentales, entonces con el allanamiento tendríamos que pensar que podría decir: bueno, entonces yo no soy una persona capaz, esto sería inadmisible porque afecta al orden público. O sea que por eso a veces ni siquiera el proceso civil y el proceso penal quedan tan claros en una línea divisoria que todo lo que es un proceso civil involucra derechos disponibles, volviendo a lo que decíamos la vez anterior, y lo que es proceso penal son indisponibles. Tampoco están así. Pero bueno, el allanamiento entonces hace desaparecer la controversia del proceso. ¿Por qué? Porque está aceptando al allanarse en forma directa lo que se le está reclamando. Podría cumplir, o sea, por ejemplo, si le reclama un dinero, podría también depositarlo, en cuyo caso ese allanamiento, además de tornarse efectivo, se materializa y ya no solamente desaparece la controversia, sino también desaparece prácticamente la posibilidad de ejecutar algo porque se cumplió. Hasta ahí, digamos, tenemos las dos actitudes básicas. Siguiendo, el demandado podría, cuando se presenta, oponer excepciones. ¿Qué es esto de oponer excepciones? Las excepciones son defensas nominadas por la ley. Así como uno puede leer un expediente, cuando se presenta el demandado contesta la demanda y argumenta hechos, bueno, eso hace al propio derecho de defensa. Sin embargo, digamos así, el legislador ha considerado que es mejor ciertas defensas ordenarlas y nominarlas, digamos, calificarlas. Esto tiene un origen en el derecho francés, donde se consideraba la posibilidad de establecer o puntualizar ciertas defensas y no en forma genérica. Y entonces, en el Código Procesal, por supuesto, también, artículo 346, 347, y ahí, entonces, brevemente, hacer una pequeña distinción con esas defensas que están nominadas, porque a su vez